Queridísimos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que la estén pasando genial. Bien, una vez más, desde Las Palmas, Chaco, República Argentina, para todo el mundo, su servidor, Javier Flor. Vamos a tratar el segundo módulo, la clase número 2, de lo que es la vía glucolítica. Vamos a introducirnos ya un poquitito más a fondo, más adentro de la vía, y vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas a la generación y el consumo de energía y al balance energético, ¿sí? Como había adelantado en la clase anterior, estos videos se componen de 3 módulos. El primer módulo es el más largo, es el más extenso porque trata sobre conceptos muy básicos necesarios para ingresar a esta vía. Así que bueno, este es un poquito más corto, ¿sí? La idea es que pueda abarcar el máximo de conceptos posibles de una forma clara, simple, sencilla. Así que bien, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver el consumo energético de la vía, cuánto de energía se gasta, ¿sí? Cuánto de energía genera esta vía, ¿sí? Obviamente, si volvemos a la clase anterior, recordamos que la función de la glucólisis, la función principal, es la producción de energía. El balance energético de ambas vías, la aeróbica y la anaeróbica, ¿sí? Hay diferencias. Y las características de las reacciones que vamos a ir nombrándolas a medida que vamos describiendo cada una de ellas. Así que bueno, sin nada más, nos vemos después de la presentación. Bueno amigos, continuamos entonces adentrándonos en esta vía cuya función es en principio producir energía. Tiene también otras funciones, pero esto lo vamos a discutir después en las consideraciones finales. Por ahora vamos a dedicarnos exclusivamente a estudiar a la glucólisis como vía de formación de energía, Bueno, entonces, en las clases anteriores vimos de qué forma la glucosa ingresa a la célula, cómo se mantiene allí adentro, qué es lo que sucede, qué función cumplen las quinasas, las fosfatasas, por qué son importantes. Y bueno, la idea es simplemente desde un punto de vista muy sencillo poder estudiar estas vías, ir complejizándolas, ir aumentando, ¿no es cierto?, en conocimiento, complementando con otros recursos didácticos, ¿sí? Con libros, avanzando de a poco, siempre de menor a mayor complejidad. Mi idea es ayudar principalmente a las personas que no entienden absolutamente nada de esto, a las personas que están en cero, porque los estudiantes avanzados ya directamente saltean este tipo de videos, porque claro, lógicamente ya la tienen bastante clara. Simplemente es ayudar a las personas que están un poco confundidas y de una manera muy sencilla, muy simple, a veces utilizando ejemplos que son realmente absurdos, poder llevarlos a incorporar algunos conceptos como para poder seguir emprendiendo en el estudio del metabolismo, en el estudio de la biología celular y molecular. Bien, entonces habíamos hablado en la clase anterior que iniciábamos con glucosa. Esta pasaba por una serie de reacciones, ¿sí? Se transformaba luego en 2 triosas, 2 moléculas de 3 carbonos cada una, con un fósforo, y una de ellas se llamaba gliceraldehído 3-fosfato. La otra se llamaba dihidroxiacetona-fosfato, que también se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, y la vía sigue por aquí hasta llegar a piruvato, y si era anaeróbica la vía, a lactato. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar otros conceptos y estudiar un poquito más en profundidad. Lógicamente, para este video es necesario que hayan visto el anterior, ¿sí? Y poder ya tener al menos parcialmente memorizada la vía o anotada en un cuaderno a tal fin, digamos,
de ir complementando con este video, ¿sí?, los baches que se vayan presentando. Bueno, entonces, para continuar es necesario hablar de otras moléculas que van a estar presentes en esta vía, como son, aquí estoy marcando con la flecha, este NAD o NADH, ¿sí?, como lo llaman, que yo lo llamo equivalente reductor. Algunos libros los denominan de esa manera, otros dicen que son simplemente coenzimas. Dependerá del autor, dependerá también de la universidad, del país. Escuché diferentes nombres, pero en definitiva lo que interesa acá es entender, ¿sí?, cuál es la función que cumplen. Después llámenlo como quieran, si quieren llamarlo NAD oxidado, reducido, NADH o como se les ocurra, no hay problema mientras entiendan lo que sucede. Bien, vamos a hablar un ratito muy sencillo de los equivalentes reductores y vamos a decir que son especies químicas involucradas en reacciones redox. Ya les aviso que vamos a tener un módulo de reacciones redox. Simplemente quiero que se enfoquen en este equivalente que estuvimos nombrando y en el FAD, que son los dos equivalentes que vamos a ver. Para que entiendan quienes no saben, redox no significa más que reducción y oxidación. Son reacciones que van de la mano, ¿sí? Reacción de reducción, reacción de oxidación. Siempre que se produce una reacción de reducción va a haber una reacción de oxidación al lado. ¿Y qué significa esto? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, les decía que en toda reacción redox, cuando una especie se reduce, otra especie se oxida. Quienes no entienden nada aún, ¿sí?, lo que quiero que se lleven hoy es que una especie se reduce cuando gana hidrógenos, cuando incorpora hidrógenos a su molécula. Es más amplio el término, pero hoy vamos a definirlo de esa manera, porque va a haber todo un módulo, lógicamente, de reacciones redox, de oxidaciones y reducciones a nivel celular. Entonces, decimos que una especie se reduce cuando gana hidrógenos y una especie se oxida cuando cede o pierde hidrógenos. Entonces, si nosotros teníamos una molécula X que primero no tenía hidrógenos y después tiene hidrógenos, aunque sea uno o dos más, decimos que esa especie se redujo. Y cuando una molécula tenía hidrógenos y los cedió, decimos que esa molécula se oxidó. ¿Está? Simple, clarísimo. Entonces, vamos a ver acá que tenemos, por ejemplo, oxidado, decíamos que era cuando cede hidrógenos. Entonces van a ver que estas moléculas, el NAD y el FAD, llámenlo así por ahora, no tienen hidrógenos acá, entonces están oxidados. Si ganan hidrógenos, esto es el NAD y dos hidrógenos más, decimos que está reducido. Lo mismo con el FAD. Si el FAD gana hidrógenos, decimos que está reducido. Y si pasa lo contrario, si el FAD pierde hidrógenos, decimos que está oxidado. Y si el NAD pierde los hidrógenos, decimos también que está oxidado. En algunos lugares se lo llama NAD y NADH o FAD y FADH. Yo lo llamo NAD oxidado y NAD reducido por la naturaleza de la reacción en sí, pero no importa cómo quieran llamarlo, pueden llamarlo como a ustedes se les ocurra, pueden ponerle nombres de mascotas, no sé, lo que quieran, pero la idea es que simplemente entiendan que cuando pierde los hidrógenos se oxida y cuando gana hidrógeno se reduce. La reacción, como verán, es en doble sentido porque esto se puede transformar en esto y esto se puede transformar en esto. ¿De qué va a depender? De lo que necesite el organismo. ¿Está? NAD oxidado, NAD reducido, FAD oxidado, FAD reducido. Ahora, ¿qué es esto del NAD y del FAD? Bueno, NAD significa, es digamos una abreviación, una forma química de llamar a una molécula que se llama nicotinamida, adenina, dinucleótido. Como en este caso no tiene los hidrógenos, decimos que esta molécula está oxidada. Si tuviera los hidrógenos, es la nicotinamida, adenina, dinucleótido, pero está reducida, ¿sí? Recuerden, yo lo llamo así, hay otros
países, otros libros, otros videos que van a ver donde le dicen NADH, no está mal. Cada uno le da el nombre de la forma en que el docente le explica, ¿no es cierto? Lógicamente uno debe contestar lo que el docente explica. Eso es regla número 1. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que provienen de la vitamina B3, ¿sí? Que se llama también niacina o ácido nicotínico. Ya vamos a ver el módulo de vitaminas. Y es una coenzima. Esto es lo importante de estas moléculas. Y el FAT se denomina o se llama flavina adenina dinucleótido. Como en este caso no tiene los hidrógenos, decimos que está oxidado. Y el FAT con hidrógenos, flavina adenina dinucleótido reducido, o FAT-H, como quieran llamarle, no hay problema. Provienen de la vitamina B2 o riboflavina, de ahí flavina. Y también es una coenzima. Bueno, simplemente para que ustedes vean la importancia de la alimentación, ya que estas moléculas derivan de vitaminas. Por eso es importante incorporar en nuestra dieta, en nuestra nutrición, ¿sí? Fuentes de vitaminas, fuentes importantes de vitaminas, porque estas vitaminas son las que después llevan a cabo un montón de reacciones o son necesarias para que se realicen reacciones químicas sin las cuales simplemente no podemos funcionar adecuadamente, ¿sí? Y para hoy vamos a anotar, vamos a entender que un NADH o un NAD reducido equivale a 3 ATP. Escuchen bien, el NAD con hidrógenos, el NADH equivale a 3 ATP, ¿sí? Y un FADH, ¿sí? O sea, el FAT con hidrógeno, decimos que equivale a 2 ATP. Una cosita, no importa si tiene 1, 2, 3 o 5 hidrógenos, acá ustedes le nombran NAD reducido o NADH, siempre van a ser 2 y siempre van a ser 2 en este caso, ¿no es cierto? Entonces, repetimos, un NAD reducido o NADH equivale a 3 ATP y un FADH o FAT reducido es igual a 2 ATP. Ya vamos a ver en profundidad esto, no se preocupen, por hoy necesito que sepan esto. Bien, entonces vamos a darle profundidad a la vía. Esto, sí, les nombré en la clase anterior, a esta altura deberían tenerlo ya por lo menos parcialmente memorizado, ¿sí? Saber cuál es el sustrato, en qué se transforma, ¿sí? En las sucesivas reacciones y cuáles son las enzimas que participan en cada reacción. Y lo que vamos a ir haciendo es darle ya un poquitito más de sentido, le vamos a dar un poquitito más de complejidad y vamos a darle los nombres según algunos autores. Bueno, entonces, las etapas de la glucólisis. Para ir entendiendo, ¿sí? Vamos a ir viendo qué sucede en cada reacción. Entonces, en la reacción número 1, ¿sí? Formación de glucosa 6-fosfato, vemos que la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexoquinasa o glucoquinasa. ¿Qué sucede acá? Un ATP se transforma en ADP, es decir, que en esta reacción se gasta un ATP, ¿sí? Se gasta un enlace de alta energía. Ya hablé en el video anterior de lo que eran los enlaces de alta energía. Entonces, y de por qué el ATP libera energía. Bueno, entonces esta energía hace posible que se produzca esta reacción, ¿sí? Y yo digo que acá consumo un ATP. Entonces podemos decir que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexoquinasa o glucoquinasa y se consume un ATP, ¿sí? Luego, el paso siguiente, formación de fructosa 6-fosfato. Lo que sucede simplemente es que la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato mediante una enzima que se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. Recuerden, en el video anterior expliqué que la glucosa y la fructosa son isómeros. Entonces, lo único que pasa acá es que hay una modificación de la estructura, ¿sí? En este caso son isómeros de función, ¿sí? Esto es tema exclusivamente de hidratos de carbono. Entiendo que si estamos parados acá,
habrán leído también la estructura básica de la glucosa y de la fructosa, lógicamente. Bien, paso número 3, fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Como ven, acá tenemos fructosa 6-fosfato y aquí tenemos fructosa 1,6 bifosfato, es decir que se agregó un fósforo en el carbono 1. Acá tenemos fructosa 6 y acá tenemos fructosa 1,6. Siempre las quinasas fosforilan, entonces cada vez que ven quinasa seguramente hay participación de fósforo o de ATP en la reacción. Entonces verán ustedes que en esta reacción vuelve a consumirse un ATP. Decimos que se consume un ATP cuando el ATP se transforma en ADP, se gasta un fósforo, ¿sí? Un enlace se rompe, entonces hace posible la reacción, la energía hace posible esta reacción. Entonces vamos a detallar dos cosas. Aquí se consume un ATP y aquí se consume otro ATP, ¿sí? La fase siguiente se llama formación de formación de triosa fosfato. ¿Por qué? Porque esta molécula de 6 carbonos y 2 fósforos, como expliqué en el video anterior, se transforma en dos moléculas de 3 carbonos cada una con un fósforo cada una. Van a ver que acá dice fosfato y acá dice fosfato. Eso significa que se parte en dos moléculas de 3 carbonos cada una con un fósforo cada una, ¿sí? En el video anterior expliqué por ahí un poquitito más didáctico. En este caso se supone que ya hemos estudiado el video anterior, así que entiendo que esto ya está claro. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos esta etapa, ¿sí? O este conjunto de reacciones que podemos denominarla, ¿sí? Como una fase en la que se consume ATP. Yo didácticamente la llamo fase de consumo de ATP porque en esta etapa se consumen 2 ATP, pero no necesariamente en todos los libros aparece este nombre. En algunos sí, en otros no. A mí me resulta didáctico entender que en este segmento se consumen 2 ATP y por eso la llamo fase de consumo de ATP. Bien, continuamos con la vía. Interconversión de triosa fosfato. Como dijimos en el video anterior, estas dos triosas pueden interconvertirse porque son isómeros. El gliceraldehído puede transformarse en dihidroxiacetona y la dihidroxiacetona en gliceraldehído. ¿Qué decíamos? Que la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído. Por lo tanto, tengo un gliceraldehído ya y una dihidroxiacetona que se transforma también en gliceraldehído. Por lo tanto, tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato. La vía sigue por acá y todo se multiplica por 2. A no olvidar, todo se multiplica por 2 porque tengo un gliceraldehído y una dihidroxiacetona que se transforma también en gliceraldehído, ¿sí? Bien, entonces, en este punto, oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. Presten atención al nombre, créanme que con el tiempo ya los nombres les van diciendo qué sucede en cada reacción. Oxidación, ¿se acuerdan que hablábamos de reacciones redox hace un ratito nada más? Oxidaciones y reducciones. Oxidar, les repito, era ceder hidrógenos. Por lo tanto, si dice oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato, significa que el gliceraldehído 3-fosfato va a ceder hidrógenos, se va a oxidar, y además, como dice fosforilación, va a recibir un fósforo acá, en el carbono 1. Entonces pasa de ser 3-fosfato a 1,3 bifosfo. Está bifosfo porque ahora va a tener 2 fósforos. Bien, oxidación, un NAD recibe los hidrógenos y se transforma en NADH, es decir, en NAD reducido. Recibe los hidrógenos ¿de quién? Del gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, un NAD que estaba oxidado ahora se reduce. ¿Vieron cómo siempre que alguien se oxida, otro se reduce? Por eso son reacciones redox. El gliceraldehído se oxida, dona sus hidrógenos ¿a quién? Al NAD que estaba oxidado y al recibir los hidrógenos se reduce. ¿Está? Entonces puedo decir que en esta etapa tengo un NAD reducido. Y recuerden que cada NAD reducido, les dije
en el slide anterior, cada NAD reducido equivale a 3 ATP. ¿Está? No se olviden de eso, vayan anotando. Bueno, ahora dice también fosforilación de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tiene que venir algún fósforo de algún lado. Bueno, en este caso anda un fosfato inorgánico, o ácido fosfórico, o fósforo inorgánico, como quieran llamarlo. Entiendan simplemente que es un fósforo libre que anda dando vuelta por ahí y se incorpora al carbono 1, por lo tanto acá no gasto ATP, sino que ingresa un fósforo que andaba dando vuelta por ahí, por el citoplasma, y es incorporado al carbono 1. La enzima que realiza esta reacción es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Les repito, se genera un NAD reducido y se fosforila el carbono 1, por lo tanto el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3 bifosfoglicerato. Bien, ahora bien, este punto que sigue es fundamental, porque lo que tienen que entender ustedes es que este fósforo que estaba acá desaparece nuevamente. Entonces de nuevo me queda el fósforo solo en el carbono 3. Acá teníamos en el carbono 3 el fósforo, se incorpora un fósforo en el carbono 1 y ahora volvemos a tener una molécula con un fósforo en el carbono 3, por eso se llama 3-fosfoglicerato. Como verán, hay una quinasa, ¿sí? ¿Qué pasará acá? Bueno, el paso se llama primera fosforilación a nivel de sustrato. Si no recuerdan lo que era fosforilación a nivel de sustrato, los invito a ver el video 1, ¿sí? Pero es simplemente la fosforilación de alguna molécula, ¿sí?, mediante un fósforo que dona el sustrato que está interviniendo en esta reacción. La reacción es de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Este es el sustrato, este es el producto, la enzima se llama fosfoglicerato quinasa. ¿Y a dónde va a parar ese fósforo? En este caso sucede lo contrario de lo que sucedía arriba. Aquí un ADP recibe el fósforo y se transforma en ATP. Por lo tanto, que quede claro que acá se está formando energía. No estamos gastando, estoy formando ATP. ¿Se entiende? Aquí el ATP se transformaba en ADP. Acá el ADP se transforma en ATP. Por lo tanto, acá yo estoy formando ATP. No se olviden también que todo esto después tengo que multiplicar por 2. Entonces, primera fosforilación a nivel de sustrato, el 1,3 bifosfoglicerato es transformado en 3-fosfoglicerato mediante la enzima fosfoglicerato quinasa. En esta reacción se forma o genera un ATP. Continuamos, formación de 2-fosfoglicerato. Lo único que sucede acá es que el fósforo del carbono 3 pasa al carbono 2, ¿sí?, mediante una enzima mutasa. Se llama mutasa justamente porque muta la posición del carbono 3 al carbono 2. El fósforo que estaba en el carbono 3 lo pasa al carbono 2. Entonces se llama 2-fosfoglicerato. Era 3-fosfoglicerato, ahora pasa a ser 2-fosfoglicerato, ¿sí? La enzima se llama fosfoglicerato mutasa. Y luego tenemos formación de fosfoenol piruvato, ¿sí? Una enzima que se llama enolasa transforma el 2-fosfoglicerato en fosfoenol piruvato. Ya vamos a ver, cuando demos las consideraciones finales, detalle por detalle de cada reacción, ¿sí? Aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan el consumo y la generación de energía, ¿sí? Después veremos detalles muy puntuales. Ya es suficiente con ir aprendiendo los puntos en los que se generan energía, se consume energía y se forman equivalentes reductores. Bien, entonces decíamos que el 2-fosfoglicerato mediante una enzima enolasa es transformado en fosfoenol piruvato. Como verán, después del fosfoenol piruvato viene ya nuevamente una quinasa, y a esto lo llamamos segunda fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Porque sucede lo mismo.
verán ustedes acá que acá tenemos fosfoenolpiruvato y acá tenemos solamente enolpiruvato. Es decir que perdimos el fósforo, ¿sí? ¿A dónde va a parar ese fósforo? Si hay una quinasa, recuerden que siempre va a haber un fósforo dando vuelta, ¿sí? Ese fósforo va a parar a otro ADP que se transforma en ATP. Por lo tanto, sucede lo mismo que acá arriba. Formo un ATP. El fósforo que estaba acá fue a parar al ADP y se transforma en ATP. Entonces, tengo una segunda fosforilación a nivel de sustrato. Como verán, una vez que tengo enolpiruvato, dice claramente que en forma espontánea el enolpiruvato se transforma en piruvato. Así que bueno, esto puede o no estar en el texto donde estudien. En algunos lo saltea, simplemente pone de fosfoenolpiruvato a piruvato. En este caso lo detallé, ¿sí? Simplemente el paso intermedio es de fosfoenolpiruvato a enolpiruvato y después en forma espontánea se transforma en piruvato. Ahora bien, hasta acá teníamos que esta era la fase de consumo, pero acá terminamos generando energía, ¿sí? Por lo tanto, yo digo que esta fase, ¿sí? Además de que todo se multiplica por 2, no se olviden por favor, ¿sí? Además de eso, es una fase de generación de ATP, ¿sí? Es una fase de generación. ¿Por qué? Porque acá formo ATP, acá formo ATP. Y si bien acá formo NAD reducido o NADH, decíamos anteriormente que el NADH equivale a 3 ATP, ¿sí? Una cosa más quiero destacar simplemente que si la vía se realiza en anaerobiosis, el paso que sigue al piruvato es la formación de lactato. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el balance energético, porque la pregunta es, bueno, si acá gasté energía y acá generé energía, ¿cuánto es el balance? ¿Cuánto gano? Porque si hago todo esto para formar energía, bueno, quiero saber cuánto gano de energía. Entonces, los invito a recordar, por favor, que desde acá para abajo todo es por 2. Entonces voy a tener 2 NAD reducido, 2 ADP, 2 ATP, 2 ADP, 2 ATP y todo esto es por 2. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la dihidroxiacetona también se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? No se olviden ese punto porque es fundamental. Creo que la clave de la glucólisis, del balance energético, está en entender que tengo dos de estos, ¿sí? 2 gliceraldehídos que siguen la vía. Si eso no se entiende, el balance sale mal. Entonces recuerden que tengo 2 NAD reducidos, 2 ATP y 2 ATP acá abajo. Vamos al balance energético. Es simple. Y esto es casi una pregunta obligada de examen. ¿Cuál es la diferencia en el balance energético entre la glucólisis aeróbica y la anaeróbica? Bien. Entonces tenemos la fase de generación, voy primero abajo, decíamos que tengo 2 ATP por 2, ¿sí? 2 ATP, acá 1, acá otro, acá 1, acá otro, por 2, porque todo se multiplicaba por 2. Entonces, puedo decir que tengo 4 ATP, ¿sí? Y además, tengo 2 NAD reducido. Acá tengo el NAD reducido, pero decíamos que todo se multiplica por 2, por lo tanto no tengo 1, sino que tengo 2 NAD reducidos. Como cada NAD reducido equivale a 3 ATP, yo puedo decir que tengo 6 ATP. Por lo tanto, si hago la cuenta, 6 más 4, tengo 10 ATP generados. Pero ¿qué pasa? Acá arriba consumí uno y acá arriba consumí otro, ¿sí? Entonces, tengo que restar los 2 ATP de la fase de consumo. En total, tengo una ganancia neta de 8 ATP. En realidad, ya lo vamos a ver más adelante, la ganancia es de 6 a 8 ATP. A no olvidar, señores, el balance energético de la glucólisis aeróbica me da 6 a 8 ATP. Entonces, fíjense que es un balance positivo para la célula gastar 2 ATP, ¿sí? Gastar 2, porque después
voy a generar, ¿sí?, más. Y el balance va a ser positivo. Gasto 2, gano 6 a 8 ATP. Ya vamos a ver esto en el futuro, por qué 6 a 8, ¿sí? Pero me interesa que entiendan nuevamente que acá tengo 2 NAD reducidos y tengo 2 ATP, ¿sí? Pero todo se multiplica por 2. Entonces tengo, perdón, acá tengo un NAD reducido, acá tengo 2 ATP. Como todo se multiplica por 2, voy a tener entonces 2 NAD reducido y 4 ATP. ¿Está? El balance me da 6 a 8 ATP. Ahora, la glucólisis anaeróbica. Vamos a ver qué es. La vía es exactamente la misma. Tienen que saber lo mismo que en la glucólisis aeróbica. Lo único que se agrega aquí, ¿sí?, como verán, tienen lo mismo, la fase de consumo con sus 2 ATP, tienen la fase de generación, ¿sí?, con su NAD, con su ATP, todo multiplicado por 2. Pero tienen que entender, decíamos anteriormente que si era anaeróbica el piruvato se transformaba en lactato. Miren abajo, entonces el piruvato se transforma en lactato mediante la enzima láctico deshidrogenasa. Pero ¿qué sucede acá? Prestemos atención al NAD. ¿Se acuerdan que en la glucólisis aeróbica el NAD oxidado se reducía? Yo tenía un NADH o un NAD reducido, entonces podía decir que tenía 3 ATP. ¿Qué sucede ahora? En la reacción final, en la glucólisis anaeróbica, es decir, de piruvato a lactato, yo tengo un NAD reducido que se oxida. Y recuerden ustedes que el NAD que me genera ATP es este, el reducido. Si acá se está oxidando, ya no me va a generar ATP. Por lo tanto, el balance energético va a ser diferente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Este NAD oxidado es el mismo que viene y se reduce. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo contar porque este NAD reducido es el mismo que viene y se oxida. Entonces, de esta manera se reutiliza el NAD y se mantiene la vía. Por lo que yo no puedo contar con este NAD. Entonces, esto es más simple, porque lo único que tengo acá son los ATP que genero, ¿sí? No cuento el NAD. Recuerden, por favor, en la glucólisis anaeróbica no se cuentan los NAD que se generan, los NADH, o NAD reducido, como yo los llamo. Contamos solamente el ATP. Por lo tanto, el balance energético va a ser el siguiente. En la fase de generación tengo 2 ATP, uno acá, otro acá, por 2, porque todo esto se multiplicaba por 2, ¿se acuerdan? Y tengo 2 NAD reducidos, estos, que lamentablemente no los voy a contar porque los vuelvo a utilizar acá en la última reacción. Entonces, mi balance energético va a ser de 4 ATP. Pero yo aquí arriba consumí uno y aquí consumí otro. Por lo tanto, tengo que restar esos 2. Resto los 2 ATP de la fase de consumo y me queda como ganancia solamente 2 ATP. Por lo tanto, en la glucólisis anaerobia o anaeróbica, la ganancia o el balance es de 2 ATP. Y ustedes me van a preguntar, pero ¿y cuál es el sentido? Bueno, ya vamos a ver en clases posteriores, en clases sucesivas, la importancia de esta vía. Sepan ustedes que hay muchas células que dependen exclusivamente y viven exclusivamente gracias a la glucólisis anaeróbica. Gracias a esta vía hay organismos que mantienen su actividad biológica, les alcanza, les basta y a muchos les sobra con la glucólisis anaeróbica, y que en realidad, en principio, todo dependía de la glucólisis anaeróbica. Con el paso del tiempo, la evolución, ¿sí? Fue modificando algunos sistemas y fue adaptando a los diferentes organismos a
lo que es hoy la glucólisis ya aeróbica, la respiración celular, de tal forma que se potenció muchísimo la ganancia de energía. Pero en principio todo dependían de esta vía anaeróbica, ¿sí? Ya vamos a ver después la importancia en el ejercicio y demás. Simplemente quería que entiendan la diferencia entre el balance energético de una y la otra y las principales reacciones, ¿sí? ¿Qué sucede en cada reacción como para que ustedes puedan defenderse en el examen o simplemente, en el caso de realizar investigaciones, tener presente cuáles son las diferencias entre los principales puntos de ambas vías, ¿sí? Así que bueno, simplemente como resumen, quiero recordarles que en la glucólisis aeróbica se generan 6 a 8 ATP, ¿sí? Y en la glucólisis anaeróbica solamente 2 ATP, no se cuentan los NAD reducidos o NADH, ¿sí? Este video nuevamente, como todo el módulo, va dedicado a mis ex alumnos de odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, la universidad que me dio vida, a quien agradezco absolutamente todo lo que tengo. También a estos alumnos que en su momento me dieron la posibilidad de enseñar y poder transmitir estos conceptos tan sencillos, tan simples, y que bueno, formaron generaciones de odontólogos cuando éramos simples estudiantes. Muchísimas gracias de corazón y bueno, nos vemos en el capítulo siguiente, en el módulo siguiente, ya hablando de los puntos de regulación y cuestiones más complejas de la vía glucolítica. Gracias, inmensamente gracias a todos. No olvidar que esto es como un cuento.